potestativo y analizamos los 3 casos cuando el arbitraje es obligatorio. Nos quedamos entonces en el apartado, creo que lo último que vimos fue el artículo 399, sí, artículo 399, y retomamos nuestra lectura entonces desde ahí. Nos habla el 399 que, llenados todos los trámites anteriores, el juez dentro de las 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. Hablamos en esa clase que se recordarán ustedes que el Tribunal de Conciliación, pues el juez lo manda a integrar 12 horas después de planteado el conflicto. En el arbitraje, la ley nos establece que el juez tiene para convocar al Tribunal de Arbitraje 24 horas siguientes. Vamos a ver también que en el artículo 380, en el artículo 400, sigamos la lectura del artículo 400, y nos hace referencia al artículo 383. ¿Sí? Dice, lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. Básicamente lo que nos quiere decir este artículo 400, se recuerdan ustedes, ¿sí? Que cuando el juez manda a integrar el tribunal, veamos el artículo 383, revisemos el 383, y nos establece, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame el sustituto. Si el impedimento o la excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá medida disciplinaria que establece o que prevé el artículo 297, ¿sí? Habla el 383 también, dice acá, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Entonces, jóvenes, aquí tenemos que entender que cuando ya se plantea el arbitraje, sea porque fue potestad de las partes que voluntariamente acudieron al arbitraje o que es un escenario obligatorio, el juez tiene 24 horas para convocar este tribunal. Pero cualquiera de los vocales que tuvieran una causa de excusa o de impedimento, ¿sí?, tiene que hacerlo del conocimiento del juez, o de las partes, perdón, antes de que se integre el tribunal e iniciar la conciliación. Veamos que el artículo 400 todavía le da la posibilidad a las partes que si ambos estén de acuerdo, ambas partes están de acuerdo, es decir, patrono y trabajadores, si ambos están de acuerdo, pueden permitirle a este vocal que integró en el tribunal de conciliación que de igual manera integre el tribunal de arbitraje. Bueno, entonces vamos a ver que el proceso del arbitraje dura 15 días. Veamos ahora el artículo 401, y ahí pueden colocarle un epígrafe que se denomine sentencia de arbitraje o sentencia arbitral al artículo 401 para que más adelante pues lo podamos ubicar a la brevedad. Sentencia de arbitraje o sentencia arbitral. Y nos establece aquí el artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el tribunal se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Ojo con lo que hablábamos hace un momento, dice acá, durante este lapso no se admitirán recursos, susautos o providencias, ¿sí? Se va a respetar el plazo de esos 15 días para dilucidar el conflicto. Bueno, entonces ahora sabemos que una vez que ya se ha constituido el tribunal, 24 horas después de someterse al arbitraje, este tribunal, ¿sí?, tiene 15 días para resolver, ¿sí? Tiene 15 días para resolver el arbitraje. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento dentro de este arbitraje?
Veamos el artículo 402. Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico-económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Veamos el 410 y después explicamos. Artículo 410, vámonos ahora. Establece el 410. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionarios que le formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impida la realización de estas diligencias será sancionado con multa de 50 a 500 quetzales. Bueno, entonces si nos damos cuenta, jóvenes, el Tribunal de Conciliación durante estos 15 días tiene, por decirlo de alguna manera, la libertad de regular su procedimiento. Se recuerdan que en la etapa de conciliación, la ley sí nos establecía de inicio que tenía que llevarse una audiencia que se iba a verificar las 36 horas posteriores y que iba a citar a las comisiones 2 horas antes de la audiencia de conciliación. Ahora, cuando vemos el 402, nos establece que puede oír a las partes separadamente o en comparecencias conjuntas. Ya el Tribunal de Arbitraje aquí tiene un tema discrecional, ¿sí?, de escucharlos por separado o de manera conjunta. Recuérdense que en la conciliación, como el Tribunal de Conciliación no tiene las facultades de resolver y ponerle fin al proceso, ellos tratan de convencer a las partes, ¿sí? Por eso es que se prevalece ahí que haya una audiencia conjunta, porque realmente lo que tienen que hacer es convencer al representante de trabajadores y patrón. Ahora, en el arbitraje, como el tribunal sí ya tiene facultades para emitir una sentencia que le va a poner fin al conflicto, evidentemente entonces ya tiene una libertad mayor, dice aquí, de escucharlos separadamente o en audiencias conjuntas. Pero además dice que puede interrogar personalmente a los patronos, a los trabajadores en conflicto, que puede pedir las aclaraciones que estime pertinentes y que ordenará la evacuación rápida de las diligencias que también estime convenientes. Y vimos en el 410 que tiene la facultad de requerirle a otras autoridades o instituciones del Estado, ¿sí?, que colaboren con la información que les sea requerida. Recordemos que si es una entidad del Estado, normalmente vamos a necesitar una opinión técnica del presupuesto. Ahí ya entra el Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo. Entonces, esta libertad tienen los tribunales de arbitraje, ¿sí?, para que en estos 15 días, repito, pueden convocar a las partes de manera separada, de manera conjunta, ordenar que se realice las pruebas que considere pertinente, incluso pedírselo a terceras entidades que tengan alguna relación con el conflicto. Ahora, vamos entonces a la parte de la sentencia. Vamos al artículo 403. Artículo 403. Y nos establece aquí: la sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho
de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de la solicitada. Se recuerda que ahí hablamos lo que se conoce en la doctrina como ultra petita, ¿sí? Cosas distintas, ultra petita, ¿sí? Y establece acá, corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaración del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Entonces veamos pues. Recordemos que cuando se va a resolver ya un arbitraje, ¿sí?, previene de una controversia que inició desde la negociación extrajudicial entre patrono y trabajadores. Se recuerdan que al inicio del curso vimos que no solo, o sea, principalmente vamos a buscar mejoras, ¿sí?, o nuevas condiciones de trabajo, pero también hay algunas reivindicaciones. Un conflicto puede ser para que se restituya un derecho que se había venido vulnerando. Por ejemplo, creo que les conté, nosotros lo vimos el semestre pasado, un ejemplo, por ejemplo, alguna vez hubo un conflicto en una municipalidad porque resulta que el alcalde, por ayudar a los trabajadores, les dejaba trabajar horas extras, pero se las pagaba al precio de la hora normal. Era como un trato, miren, para ayudarles van a haber horas extras, pero no se van a pagar a 1.5, se van a pagar a una hora normal. Cuando los trabajadores pues ya se orientan, se asesoran, se les hace ver que tienen derecho a que se reivindique ese derecho porque están dejando de percibir algo que la ley les establece. Ahí estamos hablando de la aplicación de una norma de derecho, ¿sí? Mire, la ley regula que las horas extras se van a pagar a 1.5. Ahí hay una discordia de derecho, más allá de que es una situación de pago, se está entrando a discutir una norma de derecho que ya existe. Entonces, puede ser que en una controversia haya normas de derecho y aparte, dice acá, las que importen reivindicaciones económicas o sociales, las que hemos hablado comúnmente, un aumento de salario, más días de vacaciones, aquí sí hablamos de nuevos y mejores derechos, ya no hablamos de interpretar derecho, de interpretar una norma, sino que de verdad mejorar condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué nos establece la ley? Dice que para la fijación de los puntos de hecho, ¿sí?, va a ser preferentemente la posición de los vocales del tribunal. ¿Sí? La ley le dice a los vocales del tribunal, a ver, estamos en un conflicto de características económicas, sociales, por eso el sistema de valoración de la prueba es de acuerdo a su leal saber y entender, no estamos sujetos a las reglas del derecho común. Ustedes son los que tienen experiencia, hagan la propuesta de cómo se debería resolver el conflicto. Ustedes son los que tienen la vivencia, ustedes tienen la experiencia de ser patrón, tienen la experiencia de ser empleados. Ahora, si no se ponen de acuerdo, dice aquí abajo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. ¿Sí? Entonces, si el representante de los patronos y el representante de los trabajadores no se ponen de acuerdo y tienen dos posturas distintas, el segundo voto es el del juez del tribunal y entonces él tiene la última palabra para tomar las decisiones dentro de la sentencia de arbitraje. Y establece la ley acá de que le es preferencia a los jueces de trabajo, dice el derecho que sea su consecuencia, o sea, lo que sea interpretación de norma, ¿sí?, la ley le va a dar preferencia a que haga la propuesta el juez. Y como vemos, ¿sí?, tratando de llevar el orden de ideas, esta ley nos dice que
En cuanto a estas últimas, es decir, en cuanto a las pretensiones económicas o sociales, dice, puede el tribunal resolver con entera libertad, en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente y aún pidiendo más de lo solicitado. El ejemplo que hemos utilizado puede ser que los trabajadores estén pidiendo un 5% de salario. El Tribunal de Conciliación, cuando analiza, ¿sí? Cuando analiza la situación financiera de la institución o empresa, se topa con que el presupuesto o las ganancias son tan buenas que a los trabajadores realmente se les podría dar un 8 o un 10% de aumento. Que ahorita un 5% de aumento va a significar que a como va el nivel de inflación y la subida de los precios, en un año va a haber otro conflicto porque ese 5% va a ser insuficiente. Entonces el Tribunal de Arbitraje, al analizar, repito, presupuesto y finanzas de una institución del Estado o las ganancias que haya tenido una empresa privada, si ve que es factible, puede decir, miren, los trabajadores estaban pidiendo un 5% de salario, pero en lugar de un 5 vamos a dar un 10, un 8, un 12%, porque logramos determinar que financieramente es factible, logramos determinar que no merma el presupuesto a las finanzas de la empresa y a cómo va el costo de la vida, igual esto en algunos años va a ser insuficiente, ¿sí? Bueno, veamos el artículo 405. Artículo 405. Y nos establece el artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a un año. Entonces vemos que la ley le impone al Tribunal de Arbitraje que cuando emita su sentencia arbitral le establezca un plazo del cumplimiento, ¿sí? Un plazo de cumplimiento. Solo que aquí va a haber una diferencia, jóvenes. ¿Se recuerdan que un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, la ley establece que un mes antes de su vencimiento, cualquiera de las partes puede denunciar su renovación, ¿sí? La ley establece que un mes antes de que venza, si una de las partes está interesado, denuncia el pacto para el solo efecto de negociar un nuevo pacto o convenio. Si no se presenta la denuncia, la ley sí establece que entonces se entiende renovado por el mismo periodo. Si era un pacto para 3 años y nadie lo denuncia y se termina su vigencia, el pacto se considera renovado por el mismo tiempo por el que fue aprobado originalmente. Cosa que no pasa con la sentencia de arbitraje. El criterio que se utiliza es que como aquí no hubo voluntad de las partes, sino que es una decisión del tribunal que debe ser acatada, ¿sí? La ley no establece, por ejemplo, que una sentencia arbitral deba ser denunciada, ¿sí? Por lo que, por ejemplo, si la sentencia arbitral tenía una duración de 2 años, no hay una necesidad de presentar la denuncia para su renovación con un mes de antelación, porque el criterio es que se puede hacer en cualquier momento vencido esos 2 años, ¿sí? Tratando de que me entiendan, si usted no presenta la denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo que vencía sus 3 años ahorita el 31 de diciembre de 2024, y usted plantea un conflicto colectivo en el mes de febrero de 2025, el patrono se puede oponer a decir que no se denunció en el mes de antelación que establece la ley y que por ende el pacto se reanudó automáticamente por el mismo plazo por el que fue, por el que se acordó la vigencia. Repito, no así en la sentencia de arbitraje. La ley no establece que a su vencimiento, de acuerdo a lo que haya establecido el Tribunal de Conciliación, se deba denunciar, por lo que el criterio, repito, es, no importa si venció los 2 años, hace un mes, 6 meses, 8 meses, no se entiende que se renovó automáticamente, sino que
en cualquier momento se puede solicitar, ¿sí? Se puede solicitar una nueva negociación. Adelante, mi estimado Milton. Adelante, Milton, creo que está apagado su micrófono. Click, disculpe, yo no le entendí muy bien el tema que había mencionado ahorita de que, o sea, después de que se venció el plazo, digamos, de los 3 años, ahí se termina todo, o sea, todo lo que se dictó en sentencia, o sea, ya no es aplicable. No, mi estimado hermano. Va, mire, pues corroborando, digamos. Recuérdense que no importa si es un convenio, si es un pacto, un arbitraje, todos los derechos que hayan conseguido los trabajadores ya son irrenunciables, ¿sí? Esos ya son irrenunciables. La diferencia, les decía yo, es que, por ejemplo, si se suscribe un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo, digamos que si se suscribió en diciembre del 2023 y se suscribió para un año, y ahí se ordenó un aumento del 10% de salario, se acordó que la Semana Santa se van a dar de descanso desde el lunes santo hasta el miércoles santo, para que el trabajador se vaya tranquilo a su casa y demás. Puede ir a visitar a su jefe de familia en los departamentos y demás. Entonces, si se firmó en diciembre del año pasado, ese pacto colectivo va a vencer ahorita en el mes de diciembre de este año. La ley establece que los pactos se deben denunciar con un mes de antelación a su vencimiento. Y la denuncia quiere decir que los trabajadores lo que buscan es una renegociación, es decir, aumentar o crear nuevas condiciones de trabajo. Si el pacto no se denuncia, mi estimado Elmar, lo que sucede es que se renueva automáticamente por un año más y durante este año no pueden los trabajadores plantear una nueva negociación, sino que se mantienen con ese 10% de salario, con ese descanso de Semana Santa, o sea, no se pierden los beneficios conquistados, mi estimado Elmar. Solo lo que el trabajador perdió por no denunciar el pacto a tiempo fue hacer una nueva negociación. Ahora, lo que les decía es que el criterio con el arbitraje es que como ese no fue voluntad de las partes, sino que fue una decisión del tribunal de arbitraje, si ustedes se dan cuenta, el código en ningún momento establece que una sentencia arbitral se deba denunciar para una nueva negociación. Entonces, lo que quiere decir mi estimado Elmar es que, por ejemplo, si la sentencia de arbitraje fue en diciembre del año pasado y fue aprobada con la vigencia para un año, va a vencer ahorita en diciembre. La diferencia es que como la ley no le pide la denuncia con un mes de antelación, en la sentencia de arbitraje los trabajadores sí podrían en enero, febrero o marzo del otro año, ¿sí?, plantear una nueva negociación colectiva porque la ley no les impone la obligación de haber presentado la denuncia con antelación. Pero en ningún momento, mi estimado Álvaro, quiere decir que los derechos ya conquistados en un instrumento de normación colectiva se pierdan, no. Se pierde la posibilidad de renegociar y buscar otros nuevos o mejorar los que ya se conquistaron. Pero nunca quiere decir que se van a perder, mi estimado Elmar. No sé si ahí quedó mejor explicado. Sí, Lick, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Hasta donde adelante, estimada Araceli. Sí, licenciado, disculpe. En la sentencia de arbitraje, para poder negociar, tiene que vencerse. O sea, luego de vencida la sentencia, entonces se puede volver a renegociar. Exacto. Sí hay que esperar el cumplimiento obligatorio de 1 año, 2 años o 3 años, lo que imponga el tribunal. A partir de ahí, el criterio es que en cualquier momento se puede plantear una negociación. No es necesario presentar la denuncia de la sentencia de arbitraje. Pero sí esperar el cumplimiento. Sí, eso sí, el cumplimiento de la vigencia es obligatorio. Gracias, licenciado. ¿Alguien más había levantado la mano, jóvenes? Sí, licenciado, buenas noches, pero era la misma pregunta. Gracias, muy amable. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, entonces vean, el siguiente tema que nos corresponde ver es el de los recursos, ¿sí? Es el de los recursos. A ver.
En materia colectiva hay momentos de decisiones importantes, ¿sí? Ya vimos que, por ejemplo, vencida la conciliación, ¿sí? Ya vimos que vencida la conciliación, no existe, ¿sí?, la facultad de este tribunal de conciliación de dictar una sentencia. El camino que le queda a los trabajadores y patrono es continuar con el conflicto colectivo y caminar hacia la huelga, o someterse al arbitraje si es de mutuo acuerdo, o incluso si incurre en una de las causales de arbitraje obligatorio. Por eso incluso vimos en el artículo 383 que contra lo resuelto por el Tribunal de Conciliación no existe recurso alguno, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, que contra el Tribunal de Conciliación no existe recurso alguno porque ellos no ponen fin al conflicto. El siguiente momento trascendente es cuando la Sala de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, que eso está en nuestro artículo 394, segundo párrafo, ¿sí? Se recuerdan que es la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social la que hace el pronunciamiento definitivo, ¿sí?, sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Con esto, jóvenes, automáticamente también tenemos ya que interpretar que contra ese auto, ¿sí?, contra ese auto que emite la sala en donde se pronuncia sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, tampoco es apelable. No cabe recurso alguno ahí, en primera, porque es la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social quien ya resolvió. Y recuérdense que quienes conocen las apelaciones es la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En segundo, tenemos que tener en cuenta que el pronunciamiento sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, o el pronunciamiento definitivo sobre la legalidad o la ilegalidad del paro, no le pone fin al conflicto. Únicamente lo que va a hacer es darle luz verde a los trabajadores o al patrono para que puedan continuar con el trámite y eventualmente estallar la huelga y estallar el paro. Entonces, repito, la claridad, que ese auto que determina sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga no es apelable. Ahora, ¿contra qué sí podemos interponer recursos? Pues podemos interponer recursos, ¿sí?, en contra de lo que le pone, las resoluciones que le ponen fin al proceso, ¿sí? Las resoluciones que finalizan el proceso sí son apelables. Y hay dos resoluciones que le ponen fin al proceso. La resolución en donde el juez declara si una huelga es justa o injusta, ¿sí?, o la resolución en donde un juez declara si un paro es justo o injusto. Y la segunda resolución que le pone fin en materia colectiva a la controversia es la sentencia que emite el tribunal de arbitraje, ¿sí? Estas dos resoluciones sí son apelables. Repito, la resolución final donde el juez determina si la huelga o el paro son justos o injustos, y con ello termina el conflicto colectivo de carácter económico-social, y es apelable también la sentencia de arbitraje, ¿sí?, emitida por el tribunal de arbitraje. Ahora, aunque el recurso se denomina igual, jóvenes, aunque el recurso se denomina igual, ojo que tienen trámites diferentes, ¿sí? Tienen trámites diferentes. Veamos el artículo 404. Artículo 404, ¿sí? Ahí le pueden colocar un epígrafe que se denomine apelación de arbitraje, ¿sí? Apelación de arbitraje. Si lo consideran apelación de arbitraje, artículo 404, y nos establece:
En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. ¿Sí? Entonces, el trámite de la apelación en contra de la sentencia arbitral o el laudo arbitral, ¿sí? La sentencia emitida por el Tribunal de Arbitraje es: la parte interesada tiene 3 días para presentar su apelación, ¿sí? ¿Dónde va a presentar esa apelación? La va a presentar ante el juzgado en donde se integró el Tribunal de Arbitraje. Ante ese juzgado se presenta la apelación, ¿sí? Establece el 404 que tiene 3 días a partir de que le notificaron el fallo para presentar la apelación. Continúa hablando aquí, dice: se elevarán los autos a las salas de apelaciones. No establece un plazo dentro del cual deban elevar los autos, pero sí establece ya aquí que si tienen que ordenar recibir una nueva prueba o la sala estima que es necesaria un auto para mejor proveer, puede aperturar a prueba o auto para mejor proveer dentro de 10 días. ¿Sí? Tiene 10 días. Ahora, si la sala determina que no hay que recibir prueba ni necesita un auto para mejor proveer, la ley establece que una vez recibidos los autos tiene 7 días para dictar sentencia. Evidentemente en ambos casos, ¿sí? Si se abre a un auto para mejor proveer o se ordene recibir nueva prueba, ¿sí? Vencidos los 10 días que pueda ordenar el tribunal para recibir esa nueva prueba, se entiende que entonces el plazo para resolver es 7 días. De tal manera que el trámite puede ser 3 días para interponer, se elevan los autos, se resuelven 7 días, sentencia de apelación. O puede ser 3 días para interponer el recurso de apelación, 10 días para un auto de mejor proveer y vencido estos 7 días para emitir sentencia. Un trámite súper sencillo dentro de la apelación de el arbitraje. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas o consultas? Adelante, María José. Licenciado, buenas tardes. Solo me quedó una consulta antes de que pasemos al siguiente punto. Entonces, ¿un laudo arbitral y una sentencia arbitral es lo mismo? Lo mismo, estimada María José. Es lo mismo. Sentencia arbitral y laudo arbitral es lo mismo. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿De dónde está el plazo de los 7 días? En el artículo 404. Ah, sí. Ya, gracias, licenciado. Ahorita. Adelante, Marco. Buenas noches, Lic. Solo para que me quede claro, la apelación se presenta dentro de 3 días. Así es. Si se llegaran a necesitar un auto para mejor proveer, en 10 días. Puede la sala disponer, de una ventana de 10 días. Y la sentencia, si en dado caso no se presentara ese auto de mejor proveer, sería de 7 días. De 7 días. Solo para que me quede claro. Gracias, Lic. Ahí está, mi estimado Marco. ¿Dudas o consultas? ¿Los demás vamos bien? Bueno, y entonces el recurso que podemos interponer en contra de la resolución en donde el juez de primera instancia de trabajo y previsión social resuelve la justicia o la injusticia de el movimiento, sea la huelga o sea el paro, es la apelación, ¿sí? El recurso de apelación, se denominan igual, el recurso de apelación, pero nos vamos a guiar en este caso por lo que establece los artículos 365 y 368. Regresemos ahí, que fue
los recursos que vimos el semestre pasado, ¿sí? Entonces veamos el artículo 365, literal B. Artículo 365, literal B. Nos habla de la apelación que debe interponerse dentro del tercer día de notificado el fallo. Si vemos ahí, es el mismo plazo para interponer el recurso de apelación. Veamos el 367. Interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia. De igual manera, entonces, este recurso de apelación lo interponemos ante el juzgado en el cual está designado el tribunal de arbitraje que conoció nuestro conflicto. Este lo concederá si fuere precedente y elevará los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Aquí lo único que tiene que hacer el juzgado es revisar si fue interpuesto dentro del plazo que establece la ley, los 3 días, nada más. Si cumple con ese requisito, tiene que elevarlo a la sala. Produce efectos suspensivos la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al proceso, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Que es la resolución o la declaración del juez sobre la justicia o la injusticia del movimiento. Como le pone fin al proceso, la apelación, dice, tiene efectos suspensivos. Es decir, si se llegó a resolver y como consecuencia hay la creación de un nuevo instrumento de normación colectiva, este queda con puntos suspensivos hasta que la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social resuelva la apelación. Y veamos el artículo 368. Aquí sigue rigiendo el mismo artículo. Recibidos los autos en la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente. Aquí ya cambia el recurso, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este término, se señalará día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes, y dictará sentencia 5 días después bajo estricta responsabilidad de sus tribunales. Entonces, aquí ya cambió el recurso. Ya ven, se denominan igual, pero tienen trámites distintos. Allá es 3, 10, 7 o solo 3 y 7. Aquí es 3, 48 horas, 5 días para la vista y 5 días para resolver. Y veamos lo que nos establece el artículo 369. Si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practicara alguna prueba denegada en primera instancia en la cual hubiera consignado su protesta, el tribunal, si lo estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia para la recepción de la prueba o pruebas solicitadas, que deben practicarse en el término de 10 días. Practicada la prueba o vencido dicho término, la sala, dentro de un término no menor de 5 días ni mayor de 10 días, dictará la sentencia. Entonces, recordemos aquí en este 359 lo que nos establece el artículo 356, ¿sí? El artículo 356, en el que nos establecía: los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de negatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia y la sala resolver lo procedente. Entonces, consideremos que cambia este recurso de apelación, al igual que el del arbitraje, ¿sí? Lo que se está pidiendo es que se valore una prueba que no se recibió en primera instancia. Entonces, nos establece aquí el 369 que el trámite sigue hasta cierto punto igual. Se interpone en 3 días ante el tribunal que dictó sentencia. La sala le da 48 horas a la otra parte para que exprese los motivos de su inconformidad, y si dentro de esa inconformidad
hace constar la protesta y le pide al tribunal que acepte la prueba. Si el tribunal accede, dice que se debe, ¿sí?, dilucidar la prueba en un término de 10 días y que una vez vencido ese término, el plazo para emitir la sentencia es dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días. O sea, si ya son dos trámites distintos de esta apelación, ¿sí? Si no, sí, lo que se pide es que se valore la prueba que no se hubiere podido recibir en primera instancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Queda clara la separación de ambas apelaciones y dentro de esta apelación, que son dos trámites distintos dependiendo si lo que se solicita es que se reciba nueva prueba. Adelante, Pedrina, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo quería que si me podría repetir lo que son las apelaciones, las clases de apelaciones. Solo tengo apuntada la sentencia que emite el Tribunal de Arbitraje y me falta la última. Y la otra resolución que es apelable es la resolución en donde el juez decide si es justa o injusta la huelga y el paro, que es donde aplica lo que estamos viendo ahorita en el artículo 365 y 368. Esas que son las resoluciones que le ponen fin, una, al conflicto colectivo de carácter económico-social, y la otra que le pone fin al arbitraje, son las sentencias o las resoluciones, perdón, que son apelables. Una, que es la del conflicto colectivo, que le vamos a aplicar el 366 y 368, y la apelación de la sentencia del Tribunal de Arbitraje, que es la que está regulada en el artículo 404. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Adelante, Hansi, por favor. Licenciado, buenas noches. En el caso del artículo 369 para la admisión de nueva prueba, siempre se tiene que protestar. Si no se hace ese protesto en primera instancia, no se puede permitir prueba. No, se la van a denegar. Si no hizo constar su proceso, que dice en la cual hubiere consignado su protesta. Si no hay protesta, la resolución del tribunal de la sala va a ser denegar recibir la nueva prueba. El requisito, la protesta de la prueba es requisito sine qua non, mi estimado Hansi. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Bueno, y finalmente entonces tenemos que entender que dos recursos que también se pueden plantear son los contenidos en la literal A del artículo 365, ¿sí? Que es de la aclaración y ampliación que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a su juicio. Entonces tenemos que tener la claridad que alguna resolución pudo haber sido ambigua, contradictoria u obscura, y entonces podemos pedirle al tribunal o a la sala que se pronuncie a manera de aclarar o ampliar lo que ha resuelto. Y establece la ley que estos recursos se van a interponer dentro de 24 horas. ¿Sí? 24 horas. Y vimos el semestre pasado que, integrando el Código Procesal Civil y Mercantil, le deben dar audiencia a las partes por 2 días. Si estuvieron conmigo, tienen que tener su anotación ahí del artículo 597, Código Procesal Civil y Mercantil, pues se les da audiencia a las partes por 2 días, ¿sí? Por 2 días.
Solo quiero ver acá, jóvenes, un artículo. Y recordamos que el artículo 325 nos establece: los decretos deben dictarse dentro de 24 horas y los autos dentro de 3 días. Entonces, este recurso de aclaración y ampliación, el trámite va a ser: se interpone dentro de 24 horas. Después, de conformidad con el 597, el Código Procesal Civil y Mercantil, se le da audiencia a las partes por 2 días y se resuelve en un plazo de 3 días de conformidad con el artículo 325. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Que esto, creo que les digo, lo vimos el semestre pasado. Me imagino que tienen ahí sus anotaciones, pero solo teníamos que recapitularlo para que supiéramos qué recursos podemos interponer en contra de las resoluciones que ponen fin al proceso colectivo. Adelante, Pedrina. Perdón, licenciado, se me quedó levantada la mano. Bueno, no tenga pena. Jamie. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, este último recurso sería para los 2 casos, ¿verdad? Para ambos casos, para ambos casos. Como solo es aclaración y ampliación, aplica para ambos casos. Gracias, Lick. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, si no hay dudas o consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Hemos finalizado nuestro contenido correspondiente a este curso y nos veremos, jóvenes, hoy vi el calendario de exámenes. Creo que nos toca el día del cierre, creo que es el 28 o 29 de noviembre, nos toca con ustedes, 29 de noviembre, ¿verdad? Sí, licenciado. Viernes 29 de noviembre, entonces vamos a hacer un examen fácil ustedes para salirnos a echar un par rápido, ¿bien? El último día de clases y exámenes, Lick. Hay que ir preparados. Con todo. Perfecto, jóvenes. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo, Lick, por millonésima vez. Dígame, adelante. Lick, para revisión de examen. Como hoy se vence el plazo, estoy esperando que la coordinación me notifique para ya coordinar. Sí les digo, jóvenes, que los exámenes los califico a conciencia. O sea, tienen todo su derecho a revisión y se las voy a dar, pero los que me han pedido revisión, ya me adelanté a verlos y no va a haber ningún cambio. O sea, bueno, ustedes lo van a ver, no tengan pena, ustedes lo van a ver. Lick, no, yo ya estuve con usted como 100,000 veces. Los exámenes son objetivos, jóvenes, objetivos. Ay, no, Lick. Deme revisión de examen. No, sí se la voy a dar, no, sí, solo que hoy me notifiquen cuántos solicitaron. Pero es que yo no la he solicitado. Primero, por eso estaba hablando, quería hablar con usted primero, porque esta es la primera vez, la otra vez le pedí revisión de examen y usted me mandó a hablar con un auxiliar, pero fue hace como 2 años. Lo que pasa es de que siempre hay que hacer la solicitud en coordinación, jóvenes, por eso está en el reglamento. Hay un plazo días después de haber publicado las notas, se hace la solicitud a la coordinación y ellos me mandan a mí cuánto solicitaron. Y revisen porque creo que se vencía hoy o mañana. No, Lick. Pero no les digo, no tengan pena, vamos a dar revisión, solo que les digo, yo ya revisé la mayoría y no creo que vayan a haber muchos cambios. O sea, realmente les digo, jóvenes, reviso a conciencia, me tomo mi tiempo y yo lo hago personalmente para tener la solvencia de lo que estamos trabajando. No, hija, cállese. Pues sí, Lick. ¿Y cómo le hago? Porque ahorita ya no hay, o sea, la semana pasada nos tocó presenciales. Bueno, revises todavía, yo creo que mañana tienen plazo todavía. Si publiqué jueves, creo que son 3 días. Jueves, viernes, lunes. Sí, hoy se vencía. No, porque no cuenta el día que se publica. Acuérdense que los plazos corren al día siguiente. A la Lick, no sé si es que otro año con usted.
No, les estoy diciendo que sí le voy a dar la revisión, no tenga pena. Mi hija ya no sé cuántos años va a pasar ahí con usted. Por eso lo que pasa es que no puedo ponerle una nota distinta a la que es. Porque es que yo tengo apuntadas las respuestas que usted dio y según yo con usted ahorita sí me había ido bien. Sí, sí, sí. Hasta yo le hablé y le dije, ay, yo segura que me había ido bien y ahorita cuando vi mi nota yo... Bueno, la otra semana revisamos su examen y así ya se desengaña. Hola, Noli. Creo que alguien más aquí está. Pero no sé porque antes de que se nos acabe el tiempo, creo que hay alguien aquí más preguntando. Jessica, adelante, Jessica. Buenas noches, licenciado. Yo solo con una consultita. ¿El examen de ahorita viene todo lo anterior o solo lo que vimos ahorita? Lo que vimos la semana pasada y el día de hoy, solo lo que vimos en las 3 clases, que no los quiero ver en retrasada el otro año. No quiero ir sábado a la universidad. Gracias, Lic. Buenas noches. Ay, ya, Renata. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, dice solo el arbitraje y los recursos van a venir. Recuerden que todavía vimos el tema de la justicia y la injusticia de la huelga y del paro la semana pasada. Ah, bueno. Ajá, lo que vimos en las clases de la semana pasada y lo de hoy. 3 clases son nada más. Sí, sería el 3, que vimos el 395, el 396, licenciado, con lo de la justicia e injusticia, el 242, y luego que ya nos pasamos al arbitraje, ¿verdad? Exacto. Solo para ahí, para que tengan algo claro los compañeros. Gracias, mi estimado Henry. Eso exactamente. Fue poquito lo que vimos. Adelante, Edgar. Creo que alguien está. Edgar. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Solo una consultita, fíjese, licenciado. Yo revisé las notas y me aparece en examen como que no me presenté, pero le envié un mensaje al auxiliar para el tema que creo que no le puse el nombre. Sí, yo creo que su caso es un examen que es el único que me sobra, que no he podido revisar por estos listados, que no tiene nombre ni carnet. Sí, licenciado, perdona ahí por el inconveniente. No, yo quisiera hacer. Ajá. Sí, me imagino. Te agradezco bastante. Va, está bien, pues, jóvenes. Bueno, jóvenes, para los de la revisión, les mando las directrices por Classroom. Nos miramos la próxima semana y con los que no, nos vemos el día, ¿qué dijimos? 29 de noviembre. Gracias, Lic. Muchas gracias. O sea que ya terminamos con... Gracias, Lic. Feliz noche. Ya el día miércoles ya no nos vemos. El día miércoles ya no nos vemos. Ok. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Vaya. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche para todos, jóvenes. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic.